Bueno, este relato alguno lo ha visto, ¿no? Algún niño se acuerda. Bien, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esa misma palabra, muchas veces oída, pues también hace su labor y su trabajo en nosotros, ¿no? Sea para la cual Dios la ha enviado cuando nosotros estamos leyéndola. Es bueno que tengamos diariamente una lectura de algunos de los libros y nos vamos a dar cuenta de realmente que a veces nos tenemos que parar en la lectura y decir, pues esto lo necesito. Y la Biblia nos incentiva a la oración porque nos muestra también nuestra necesidad, ¿no? Entonces, leamos la palabra de Dios, ¿no? Y aunque la hayamos leído una vez o dos, tenemos que seguir leyéndola, porque Dios nos puede hablar de otra manera con el mismo texto que nunca lo podemos quizás ni imaginar. Y si somos estudiosos y tenemos un comentario, tenemos algún libro que nos ayude, que hay buenos libros que nos puedan ayudar en la interpretación, también se nos abren los ojos, ¿no? Espirituales para entender las Sagradas Escrituras, ¿no? Es importante entenderlas, porque si las entendemos, entonces la podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Y nos puede hacer bien. Bueno, pues en relación a este relato, yo tenía dos escritos que escribí en relación a esto y, lógicamente, como hemos visto en otras ocasiones, el Señor trató de una forma muy particular a cada uno y respondió a las necesidades que cada uno tenía, ¿no? Los evangelios, ¿no?, a menudo mencionan, ¿no?, enfermos que se acercaban a Jesús y Jesús, tanto los enfermos le tocaban y Jesús les sanaba. O también que Jesús iba donde ellos les tocaban y les sanaba, porque la unción y el poder que había en él era suficiente, el contacto o la misma presencia del Señor, ¿no?, para recibir ese toque sanador, ¿no? Cuando uno busca sanidad física, es importante estar en la presencia de Dios, porque hemos oído muchas veces, ¿no?, en campañas de sanidad, en cultos de sanidad, o personas que han sido sanadas. Ahora me estoy acordando de un matrimonio que estaba de cáncer, estaban recluidos en casa, les quedaba poco tiempo de vida, y de repente la presencia de Dios descendió y ellos fueron sanados de cáncer, los dos. Y el pronóstico era la muerte, pero sin embargo es la presencia de Dios la que libera el poder sanador de Jesús. Ahora Jesús no está, pero está el Espíritu Santo que puede obrar en nuestras enfermedades y dolencias, y también podemos pedirle que Él lo haga, ¿no? Él se compadece, ¿no? Permanecer en su presencia es algo que necesitamos estar, porque en su presencia ocurren todas las cosas, no solamente sanidad física. Su presencia libera en nosotros la fe, la esperanza y la transformación interior que necesitamos. Y es esa la presencia de Dios, es la mente de Cristo en nosotros, es cuánto necesitamos sus pensamientos, su influencia, sus palabras, lo que Él siempre nos quiere transmitir y nos transmite a través de la presencia de Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Aquí dice que acerquémonos, Hebreos 4, 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente al trono de la gracia. Antes hemos cantado sublime gracia. El trono de la gracia es un trono de autoridad y es un trono en el que podemos recibir gratuitamente todo aquello que Él tiene para nosotros. Y aquí nos dice, acerquémonos
¿Con temor? No. ¿Con un poco de nervios? No. Confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alcanzar la misericordia es, pues, que esa misericordia de Dios que tiene que ver con nuestras debilidades, que tiene que ver con nuestros pecados, tiene que ver con nuestras cosas mal hechas, esa misericordia que tiene que ver con que necesitamos a Dios constantemente en todo momento, su ayuda y su fortaleza, y hallar ese socorro. Esa es la palabra que cuando uno está perdido en el fondo en el océano, perdido en el bosque, ¿qué dice? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Por qué? Porque hay algo que realmente necesita urgencia. Necesita urgencia, y si ese socorro no viene, pues te mueres. Pero el cristiano, cuando dice ¡socorro!, ahí está el Señor para escuchar nuestra necesidad, ¿verdad? Entonces, confiadamente al trono de la gracia para hallar ese socorro que necesitamos, ¿no? No tenemos un sumo sacerdote que solamente se compadece. Tenemos un sumo sacerdote que está ahí dispuesto a ayudarnos, ¿no? Así que este relato de la hija de Jairo y la mujer esta que tocó el manto de Jesús es uno de los muchos relatos más que estamos viendo en estos últimos domingos, y nos es importante ver que Jesús está activo todavía en la condición y la necesidad del hombre. Él está activo y Él quiere desatar esa gracia, desatar ese poder, desatar esa misericordia, no solo para los creyentes, sino también para los no creyentes, ¿no? Pero es importante acercarse a Él. Jairo entendió esto, que si él no se acercaba a Jesús, pues posiblemente pasaría y se perdería el milagro. Es importante esto, acercarnos a Jesús. Es importante que el hombre y la mujer se acerquen a Jesús para que pueda recibir aquello que gratuitamente Dios quiere dar. Y no solamente Dios quiere dar gratuitamente sanidad física, sino también sanidad espiritual. Así que este relato es un relato que nos habla, como hablamos sobre el hijo del noble también, que vino a Jesús. Este era un principal de la sinagoga, significa que era responsable del culto y era un hombre conocido. Era principal de la sinagoga, era un hombre que presidía la sinagoga, que enseñaba al pueblo. Era una persona a lo cual la gente le miraba, y era una persona que rechazaba, los que eran de su estirpe rechazaban a Jesús. Pero sin embargo vemos que este hombre se acercó a Jesús por encima de todos los prejuicios. Hay mucha gente que no se acerca a Jesús por los prejuicios, y los prejuicios hacen que esa obra de Dios hacia nosotros no se cumpla, porque nosotros nos quedamos ahí, a un lado, por nuestros propios prejuicios. Pero bueno, como creyentes, en este caso a este hombre le costó, claro, era una persona principal, y dice la Biblia, no vamos a leer del 21 al 39, pero luego lo podéis leer. Os dejo esa tarea para que lo leáis luego en casa, Marcos 5, 21 en adelante. Dice que se postró a sus pies. Esto nos habla de que un principal de la sinagoga se postra a los pies de un carpintero que sí, que era prestigioso en ese momento, pero no dejaba de ser una persona de poco rango para la sociedad, ¿no? Y dice que se postró a sus pies, ¿no? La humillación. Qué importante es la humillación. Qué importante es humillarnos delante de Dios y reconocer nuestra necesidad. La humillación es algo que tiene que ver en que vemos nuestra condición y nos damos cuenta que no tenemos
derecho a acercarnos a Dios de cualquier forma pensando que somos prepotentes, no, sino que a veces nuestras necesidades, situaciones pésimas y personales hacen que nosotros nos tengamos que humillar y dejar nuestro orgullo a un lado, ¿no? También dice que le rogaba mucho el texto, porque he estado leyendo Mateo, Marcos y Lucas, que es el mismo texto en los 3 evangelios, y cada uno dice cositas específicas que nos completan el desarrollo de este hecho, ¿no? Y por eso también es parte de la indagación de la palabra, porque cuando leemos la palabra y comparamos y leemos, sacamos mucho más provecho de un solo texto que de la totalidad de los relatos, ¿no? Le rogaba mucho. Significa como que hubo un tiempo en el que él clamaba y rogaba. Jesús no le respondió rápido, pero vemos que esta estrategia de Jesús también se repite en muchos evangelios y en muchas personas que se acercaban a él con necesidad. No es que Jesús pasaba de ellos o se hacía el duro, no, todo lo contrario. Lo que Jesús esperaba es que su fe se encendería, su pasión se encendería, su deseo se encendería, y también cuando nosotros rogamos y perseveramos, nos damos cuenta realmente de nuestra necesidad. Y es la estrategia de Jesús. No, Jesús no siempre responde rápido. Él espera que tú pelees la batalla, luches, clames y esperes que Él te responda. Lo que pasa que, claro, nos desanimamos, ya Dios no me ha respondido, ¿no? Dejamos de perseverar. Pero la Biblia dice que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. La fe y la paciencia. Así que él rogaba mucho, ¿no? Es un tiempo de espera. Cuando venimos al Señor siempre hay un tiempo de espera, a veces no, pero en muchas ocasiones sí. Hay un tiempo de espera porque es un tiempo en que tenemos que reflexionar, tenemos que clamar, tenemos que meditar y tenemos que tener esa fe en el Señor. Pero él tenía esa fe porque le dijo: pon tus manos sobre mi hija y mi hija va a sanar. A veces no es que nos falte fe, podemos tener fe, pero sin embargo el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. A veces yo he estado leyendo libros sobre evangelismo, libros sobre la importancia de amar a la gente, y si no vamos a la gente, ¿cómo vamos a ganarla para el Señor? Pero no siempre la gente responde al amor y responde a tu buen hacer. Es un asunto que también es de Dios y de las personas. Pero la fe que Dios nos ha dado es la fe en la que tenemos que perseverar, sea cual sea el reto que tengamos. A veces tenemos retos familiares, retos con nuestros hijos, retos con nuestro cónyuge, retos con nuestros vecinos, retos en la empresa, retos en todos los sentidos. Y tenemos que creer que el Dios que nos ha puesto aquí con propósito es el Dios también que nos quiere ayudar en las batallas de la vida, en las situaciones de la vida, en las relaciones con las personas. Y eso es muy importante. Quizás tener una enfermedad uno, la puede sobrellevar, pero sobrellevar un conflicto, un trauma, una situación pésima en la vida, sufrir las pérdidas, sensaciones de tristeza o aspectos y situaciones que nos hacen realmente clamar a Dios. Pero Dios escucha. Aleluya. El trono de su gracia está disponible, ¿no? Y nosotros tenemos que creer, ¿no? Y esa es la fe que vence al mundo, la fe que nos ayuda. Algo que le ayudó a este hombre, que en el relato se ve que Jesús se paró mientras iba a donde iba con Jairo a ver a su hija. Fijaros que era importante para él, porque era su única hija. ¿Y tenía cuántos años? ¿Lo habéis oído? Tenía 12 años. Su única hija, y tenía 12 años. Fijaros si no era importante para él. Y claro, cuando él le vio a Jesús y se para allí con otra mujer, y dice: Jesús, pero date prisa, que es mi hija, que solamente tengo una. Por favor, ven, Jesús. Y Jesús se para, ¿no?
Cuando Jesús estaba en la barca y las olas vinieron, los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: Jesús, que perecemos. Jesús estaba durmiendo. Pero el Señor no duerme. El Señor no le espera nada, no le pilla nada de sorpresa lo que está ocurriendo en tu vida, no le sorprende, Él lo sabe. Él sabe el día de mañana de tu vida. Él sabe por dónde vas a pasar. Él sabe y conoce la trayectoria. Por eso es que cuando decimos al Señor que ¿para qué voy a orar? Pero si ya me has destruido de lo que puede estar mi vida, ya no puede ser. Ya vienes tarde, Señor. Pero el Señor nunca viene tarde. ¡Aleluya! Él no viene tarde, Él viene a su tiempo. Él viene a su tiempo. Y eso es importante, tener esa confianza en el Señor, que Él no está jugando con nosotros, no está haciéndonos sufrir vanamente, en el sentido de que nos lo va a dar todo muy hecho y vamos a ser unos hijos mimados, sino que a veces el sufrimiento de las dificultades es la disciplina del Hijo de Dios. Y en ese sufrimiento salen de nosotros la escoria, el barro, la suciedad, la vanidad y todas esas cosas que nos sobran. Porque cuando uno se quebranta y se humilla, sale todo eso. Y empieza a mirar las cosas realmente que tienen valor. Y eso es algo que nos ocurre a todos. Así que contempló el milagro de esta mujer, ¿no? Y vemos que vinieron luego y le dijeron: bueno, ya no molestes más al maestro, que ya tu hija ha muerto. El caso es que después yo creo, ¿no?, que cuando contempló, en ese momento cuando contempló el milagro de esta mujer que padecía esta enfermedad de flujo, yo creo que es algo que también a él incentivó, ¿no? Cuando nosotros vemos cómo Dios obra en otras personas y lo que Dios hace en otras personas, también nos anima. Porque vemos que es el mismo Dios, es nuestro mismo Padre. Y nosotros somos sus hijos, y un hijo y un padre, una madre y un padre tratan a sus hijos de la igual manera. Y Dios nos trata de igual manera. Somos iguales para Él. Dios no hace acepción de personas, no tiene hijos especiales, no tiene hijos menos especiales, sino que Dios tiene hijos amados. Dios nos ama de la misma manera. Nadie tiene privilegios en el reino de Dios. Nadie es mayor que nadie. Todos somos hijos de Dios, amados por Dios, con los mismos privilegios y las mismas respuestas que podemos necesitar en nuestra vida. Por lo tanto, Dios, cuando vemos también que Dios obra en otros lugares de otras formas, también es como un incentivo, ¿no? Que Dios ha obrado en ese hermano, ha obrado en esa situación, también puede obrar en mí, ¿no? Y eso es, que no solamente queremos ver que Dios obra en los demás, sino queremos ver que Dios obra también en nosotros. ¡Aleluya! En nosotros. En nosotros. Que Dios obra en nosotros. No vamos a escuchar tanto lo que Dios está haciendo, no, lo que tú vas a hacer en mí, lo que tú quieres hacer en mí. Es lo que necesitamos afirmar en nuestro corazón. Lo que Dios quiere es que nosotros también sean respondidas nuestras necesidades al acercarnos a Él, ¿no? Así que tenemos que, para experimentar el milagro, tenemos que tragarnos un poco el orgullo, ¿no? Tenemos que humillarnos, tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que acercarnos a Él y buscarle, ¿no? No se avergonzó de ir con el pueblo. Dice que iban las multitudes, pero también iba este principal de la sinagoga. ¿Qué hace ahí un principal de la sinagoga entre el pueblo común? Pues tenían un espíritu de orgullo, ¿no? De jerarquía. Entonces eso también hace pensar, ¿no?, que este hombre estaba dispuesto a estar con los demás y que no le importaba lo que los demás le dirían, ¿no? Así que podemos confiar, ¿no? No debemos de avergonzarnos de él, ¿no?
y creer que realmente Él puede hacer lo que nosotros necesitamos. Como decíamos, vinieron, en el versículo 35 dice que vinieron y le dijeron, no molestes más al maestro, ¿no? Que tu hija ya ha muerto. Cuando nosotros vemos muchos impedimentos en nuestras vidas, muchas cosas imposibles que pueden ser imposibles en sí mismas, que incluso pueden seguir siendo imposibles, o que la respuesta de Dios a esas imposibilidades sea diferente a la que nosotros esperamos que sea, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer es ser capaces de absorber situaciones en nuestra vida y convivir con ellas. No hay otra forma, tenemos que convivir con aspectos que quizás vienen del pasado. Tenemos que convivir con tristezas, tenemos que convivir con situaciones incómodas, tenemos que convivir con el cansancio, la preocupación, el abatimiento. Y quizás esas cosas no cambian en un modo significativo, pero sí que podemos ser capaces de vivir en Dios con las cosas que nos gustaría que cambien. Pero eso no quiere decir que Dios no va a responder. Tenemos que creer que Dios va a responder. Cuando esta pregunta, a mí me surge algo, que cuando esta pregunta que le dicen ¿por qué molestas más al maestro? Como diciendo, la mente del hombre, ¿no? Ya se ha acabado todo, Jairo, ¿para qué molestas más? ¿Para qué molestas más al maestro? Si ya no importa que vaya o no vaya. Pero, ¿qué dice la Biblia? Que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y que el poder de Dios es más alto que lo que nosotros podemos pensar, ¿no? En esos momentos. Donde nosotros no podemos, Él puede. Y yo siempre creo que ha sido así la historia de muchos creyentes. Cuando nosotros no podíamos, Él puede. Cuando nosotros no podemos avanzar, Él puede. Cuando nosotros no sabemos, Él sabe. Cuando nosotros... es que somos así los hombres y mujeres. Y cuando llegamos al no podemos, entonces le damos lugar al Dios que todo lo puede. Pero tenemos que darle ese lugar, ¿no? Al Dios que todo lo puede. El Dios que puede cambiar mi futuro inmediato y también mi futuro eterno y mi futuro a medio o largo plazo sobre la tierra. Él sí que lo puede cambiar. Y aquello que era imposible para nosotros en el pasado, si hacemos una retrospección al pasado, aquello que era imposible para nosotros en el pasado, cuántas cosas imposibles, cuántas barreras, cuántos candados, cuántas puertas de bronce, pero las hemos podido pasar. ¡Aleluya! Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Podemos llegar donde nunca nos habríamos imaginado que podemos llegar y hacer lo que nunca podemos imaginar que podíamos hacer. Por eso hay algo que a veces pues encontramos en la iglesia. A veces hay negativismo, hay incredulidad, pero también hay negativismo e incredulidad en la sociedad. ¿Cómo respondemos nosotros a veces en el negativismo de algunos creyentes, en la negatividad de algunos creyentes, en el no puedo, esto no va a cambiar, esto siempre sigue igual, y acusan a todo el mundo? Nosotros tenemos que ser como este Jairo, que creyó, que esperó, y que tenemos que superar el negativismo de los demás, la incredulidad de los demás, pero también nuestro propio negativismo y nuestra propia incredulidad. Somos incrédulos por naturaleza. Tenemos que el Señor obre en ese aspecto negativo, incrédulo a veces de nuestra fe, para que podamos creer que el milagro se puede hacer, que las cosas pueden cambiar. Amén. Amén, amén, así es, ¿no? Así que bueno, Jesús le alentó, ¿no? Y le dice, Jesús luego le dijo, pero Jesús cuando
oyó lo que se decía y le dijo a él, porque Jesús también oyó lo que se decía. Jesús está escuchando la negatividad, está escuchando la falta de fe, la incredulidad a veces en la iglesia. Pero si nosotros somos capaces de oír la voz de Dios, ¿cuál es lo que es más importante, la voz de Dios o la voz de los hombres? La voz de Dios, lo que Dios dice, eso es lo que Dios quiere hacer, lo que Dios dice. Por lo tanto, ¿qué le dijo a Jesús? Le dice, no temas. Hermanos, la voz de Jesús en medio de la tormenta dice, en medio de las imposibilidades, en medio de las dificultades, pon tu situación ahí. ¿Cuál es tu situación en tu corazón? Jesús te dice, no temas. No temas. No temas. Yo estoy contigo, ¿no? No temas. Cree solamente. ¿Por qué? Porque a veces no podemos hacer nada. Sabes que nuestras manos se atan porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. Pero el que dice no temas, cree solamente, es aquel que puede hacerlo por ti. ¡Aleluya! Eso es, ¿no? Y en ese sentido tenemos que superar, ¿no? Tenemos que superar eso, ¿no? Así que tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir en medio de la pérdida, de la enfermedad, tenemos que seguir esperando en Él, ¿no? Esto también luego le ocurrió al mismo Jesús, porque entró allí en la sala y cuando Jesús dijo, bueno, esta chica no está muerta, duerme. ¿Qué habéis oído? ¿Qué hacían? Se reían. Así que Jesús también tuvo que superar la incredulidad de todas estas personas, ¿no? No sabían quién estaba delante de ellos. Aquel que es el Señor de señores, Dios el Rey de reyes, que tiene el poder y la autoridad en sus manos. No se reían, no se habrían reído, pero se reían, ¿no? Así que, hermanos, nosotros en la iglesia tenemos que crear un ambiente de fe, de confianza, no un ambiente de incredulidad, no puedo, y todo lo que tiene que ver con el negativismo, ¿no? Tenemos que crear ese ambiente de fe, ¿no? Seguir a Jesús requiere convicción, ¿no? Y requiere firmeza, no siempre es fácil, pero hay que perseverar en esa fe, ¿no? A Jesús no le agrada la incredulidad, ¿no? Se burlaban de él, ¿no? Por esto mismo el espíritu, ¿no?, de esa burla, ¿no? Hizo que Jesús echaría a todos los que estaban en la habitación, porque no quería incredulidad ahí para que el milagro se ejecutaría. Donde Dios va a obrar tiene que haber un ambiente de fe. Donde Dios va a obrar tiene que haber una confianza, una espera en Él. La incredulidad, la apatía y la indiferencia frente a lo que Dios quiere hacer, eso lo echa el Señor fuera. Y eso es lo que Dios quiere echar fuera de nosotros. La incredulidad. Dios quiere echar fuera de nosotros la poca fe. Dios quiere echar fuera de nosotros la indiferencia, la apatía y todo que tiene que ver con que no se puede, todo seguirá igual en mi vida. No es verdad. Dios quiere quitar lo muerto de nosotros y darnos la vida que Él tiene y producir esa vida que nosotros necesitamos, ¿no? La Biblia, luego Jesús le dice, levántate, Tabita, tú levántate, y la niña se levantó, ¿no? A mí me recuerda esto que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos una nueva vida porque Él dijo, levántate. Nadie nos podía levantar más que Él. La condición nuestra era una condición imposible. Nadie nos puede cambiar, nadie puede
borrar nuestro pecado, nadie nos puede quitar la naturaleza vendida, caída al pecado, nadie lo puede hacer, a no ser que Jesús te diga, levántate, levántate, sal de tu vieja vida, sal de la muerte espiritual y entra en la nueva dimensión de una nueva vida. Por eso luego Jesús le dice, ¿no? Que la niña se puso a caminar. También Jesús luego le dice, es curioso porque, digo, ¿qué tacto el de Jesús? Jesús le dice, dadla de comer. ¿Por qué? Porque había estado muchos días, no estaba comiendo bien. Y Jesús sabía que necesitaba, que comería. Ahora, cuando el Señor empieza a hacer su obra en nosotros tenemos que empezar a comer la comida espiritual. La comida espiritual que tiene que ver con nuestra fortaleza espiritual para correr la carrera que tenemos por delante y recibir y tener esa nueva vida que el Señor nos ha dado, ¿no? Dice que le diesen de comer, ¿no? ¿Cuánto necesitamos tener hambre y sed de Dios? Mira, cuando una persona está enferma, como esta niña, no podía comer bien. ¿Por qué? Porque estaba enferma. Cuando un niño no come es porque está enfermo. Cuando una persona no come es porque hay algo que le pasa, ¿no? Porque aparte, el comer es uno de los placeres más maravillosos. Algunas comidas por ahí. Estoy viendo aquí algunas nacionalidades y, joder, la verdad que habrá que dar un paseo. Y si no comes, ¿qué pasa? Pues que te debilitas y te mueres. Pero pensemos, si no tenemos hambre y sed de Dios, algo está pasando en nuestra vida, algo está enfermo. Cuando tenemos hambre y sed de Dios. Decía el salmista, ¿cuándo me presentaré y vendré delante de ti? ¿No? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré? Cuando tú comes, cuando tienes hambre y comes, dejas todo lo demás a un lado. No coges el móvil, no ves la tele, no te duermes. Tienes allí un plato que te lo tienes que comer porque aparte de que es bueno, lo necesitas. Nada se interrumpe. Así también con Dios. ¿Cuándo me presentaré delante de ti y te conoceré, ¿no? Y necesitamos eso, tener hambre y sed de Dios. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos para la nueva vida. Y rápidamente, en unos minutos, esta mujer que tocó el manto de Jesús, también esa fe que tenía esta mujer. Yo creo que hemos escuchado muchos mensajes de esta mujer. Esta mujer era una mujer que dice la Biblia que había gastado todo su dinero en médicos. Y dice otro evangelio que le iba cada vez de mal en peor. O sea, que la medicina que estaba esperando para su salud no funcionaba. Y la economía a la cual estaba sujeta tampoco le llegaba para seguir pagando todo lo que significaba esa enfermedad. Y claro, esto nos habla de esa pésima situación de esta mujer. Aparte, la ley era como la ley del Levítico, era una ley que las personas que estaban con impurezas físicas, la Biblia habla en varios capítulos de Levítico de muchas de las impurezas físicas por las cuales los hombres tenían que guardar, y según Levítico, ¿no? Entonces esta mujer cuando tenía su periodo tenía que estar una semana apartada, mas luego tenía que ofrecer por su impureza una serie de pequeños sacrificios. Pero claro, esta mujer se acercó a la multitud sabiendo que la ley no se lo permitía y le tocó a Jesús. Vemos por el relato que Jesús se dio cuenta que había salido poder de él
Y dijo, ¿quién me ha tocado? Y le dijeron, bueno, pues si la multitud te está tocando. Sí, sí, pero alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. ¿Cuántas personas pueden estar cerca de Jesús y no recibir nada? Por la falta de fe. Y bueno, podíamos leer en Hechos, ¿no? Y podíamos leer algunos versículos que hablan de esta realidad, la realidad de que en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos, pero ¿quiénes son los que reciben su poder? Aquellos que se acercan con fe. Y en ese sentido, esta mujer se acercó con fe, superó todos esos prejuicios de que ella era una persona inmunda, y más, es más, que ella fue capaz de confesar cuál era su problema con la gente que estaba al lado. Fijaros, para una mujer compartir su intimidad con la multitud o con las personas que estaban a su alrededor, superó todos los pronósticos. ¿Pero por qué? Porque quería tocar a Jesús. Qué valiente, qué disposición, qué entrega. Pero claro, era también era una mujer muy necesitada. Pero ella tocó el manto, ¿no? Y dice que dijo toda la verdad. Cuando venimos a Jesús tenemos que contarle toda la verdad. No tenemos que esconder nada. Porque podía haber escondido algo. Y es más, a veces es una treta de la carne. Cuando venimos a Dios confesamos algo, pero aquello que debemos de confesar no lo confesamos porque lo queremos seguir guardando. Pero dice que confesó toda la verdad. Cuando venimos al Señor, David nos dice que tenemos que confesar todos nuestros pecados. No guardarnos ni uno, todos. Y eso es importante. Dentro de lo que es el arrepentimiento, ese arrepentimiento sincero tiene que ver con todo, ¿no? Así que esta mujer que iba de mal en peor, que había gastado todo en los médicos, ¿no? Se comprometió delante de ellos, ¿no? Se entregó, ¿no? Y dice que también vino como temblando y temiendo, claro, porque su situación era una situación compleja, no sabemos lo que era. Pero vemos en algunos evangelios que Jesús la sanó, pero también la salvó. ¡Aleluya! Así que Él sana, pero Él salva. Siempre va la sanidad con la salvación. Algunos lo aceptaron y otros no. Y le dice, ve en paz. Qué hermoso, ve en paz. La ley la condenaba, pero Jesús, que es el Señor de la ley, le dice, ve en paz. Es como la mujer esta que le pillaron en adulterio. Y Jesús le dice, mira, yo no te condeno, pero vete y no peques más, ¿no? Todos les querían condenarla y apedrearla. Pero Jesús, como hemos cantado, Él nos perdona también, ¿no? Entonces, queda sana de ese azote, algo que me llama la atención, queda sana de ese azote. ¿Cuál es nuestro azote? ¿Cuál es tu azote? Es una representación, el azote que cae sobre una persona, es una expresión que tiene que ver con deterioro. A veces estamos azotados por un deterioro de muy diferentes fuentes. Podemos estar azotados por un cansancio profundo. Podemos estar azotados por una preocupación constante que puede hacer mella en nuestro corazón. Podemos estar azotados por heridas emocionales, abusos del pasado, situaciones traumáticas. Pero yo digo en esta mañana que Jesús es el sanador de las emociones, el restaurador del alma, aquel que aunque estemos azotados, es el Señor que nos dice, ve en paz, aleluya, amén, ve en paz, ve en paz, ten paz. Yo no te condeno, la ley te condena por tu situación de flujo de sangre, pero yo no te condeno, ve en paz, eres libre. El Señor nos ha hecho libres. A veces un espíritu de culpabilidad que te persigue. Has hecho en el pasado algo. Yo me acuerdo que cogía una vez, antes, hace muchos años, cogía a uno que hacía autostop.
Y yo de repente, no sé por qué, era un tiempo muy especial, espiritual en mi vida. Por eso hay que ir al pasado para consolarse. No, pero yo le pensé a hablar que mira, no importa que tú hayas matado a alguien, no importa que tú hayas cometido grandes pecados, yo tengo un Señor que perdona, si tú te arrepientes. Él no me confesó nada, pero yo sabía que estaba hablando como proféticamente, ¿no?, sobre esta persona. El diablo es un experto en atarte con un espíritu de culpabilidad. Porque si te ata con un espíritu de culpabilidad, no recibes el perdón y la gracia de Dios. Por lo tanto, necesitamos esta palabra de Jesús: ve en paz. ¿Por qué? Porque hemos aceptado nuestros fracasos y nuestros pecados. Y ahora tenemos que ir hacia adelante en paz. Aunque haya fracasado en el pasado y aunque haya hecho cosas que el diablo quiere traer culpabilidad en nosotros. Incluso a veces la falta de confianza que tenemos en nosotros mismos, que tiene que ver a veces con heridas que nos han reprimido, que nos han roto un poco nuestra personalidad. No tenemos confianza en nosotros mismos. Es que yo soy un cero a la izquierda, no sumo ni resto, pero no es verdad tampoco, ¿no? Esa falta de confianza Dios quiere que la superemos, ¿no? Así que no desechó ni Jesús ni a Nicodemo, ni a Jairo, que el otro día hablamos de Nicodemo, ni tampoco desechó a esta mujer. Qué hermoso ver los relatos de las personas que se acercan a Dios y cómo Dios les trata, cómo Dios te trata, ¿no? Cómo Dios nos quiere tratar. Entonces, bueno, hermanos, pues terminamos aquí. Damos gracias a Dios por este relato, por redescubrir la palabra de Dios y pensar, hermanos, que tú puedes ser el protagonista o la protagonista de tu misma historia, con Él, diferente a la de ellos, pero tu historia, una historia que a Dios le preocupa, un futuro que a Dios le preocupa. Amén, amén, aleluya. Pues Señor os bendiga y tengáis un buen día y